La verdad que la mañana fue tremenda, la palabra impresionante. El grupo de alabanza muy bien, también buenísimo. La ofrenda. Contentos de tener, bueno, la pastora, como dije, es la reina de la casa, aunque aquí hay muchas reinas. Es la mamá de la casa, pero aquí hay, ¿cuántas reinas hay aquí? Dice la palabra que Dios nos creó y somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes hay aquí? Hay reyes y reinas. Dios la creó así. No hace falta que yo se lo diga, usted lo tiene que creer. Usted es una reina, usted es un rey. Así que qué hermoso poder estar en la casa del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Irene, por la ofrenda, estos principios financieros del reino. Yo voy a la antigua usanza, me hago los apuntes hasta último momento. Aleluya. Pero qué bueno poder estar en la casa del Señor. Se nos avecinan buenos tiempos. Vienen buenos tiempos. Y prepárese porque esta Semana Santa va a ser la Semana Santa que va a cambiar un antes y un después en su vida. Vuelva a escuchar la palabra, dele valor a la palabra. El valor a la palabra que usted le dé va a acelerar su milagro. El valor a la palabra acelera mi milagro. El valor que yo le dé a la palabra va a hacer que mi milagro se acelere en los tiempos. Si usted a la hora de la palabra anda mandando mensajitos en el móvil, usted no le está dando valor a la palabra. Si usted a la hora de la palabra empieza a hablar con otro, ¿qué tal? A hacer chistes, a hacer broma, usted está menospreciando la palabra. Ahora, ¿cómo quiere que la palabra actúe en usted si usted no le da valor? Parece que cuando a veces viene la palabra, como mi padre me decía, mi madre, dice, ¿te querés quedar quieto? Parece que tienes hormigas en el trasero, porque nos empezábamos a mover, algunos se levantaban, así iba, y dice, no, usted dele valor a la palabra. Dele valor a la palabra, porque en la palabra está su milagro. En la palabra está su matrimonio feliz. En la palabra está la restauración de su matrimonio. En la palabra están sus hijos bendecidos. En la salvación de sus hijos están en la palabra. Su economía bendecida se encuentra en la palabra. Su trabajo, su empresa se encuentra en la palabra. Por eso valore la palabra. Dele valor, el valor que la palabra necesita. Por eso cuando venga la palabra, usted deje el móvil a un lado. Traiga papel, traiga boli, traiga lápiz, apunte. Porque en la palabra está el milagro que usted está esperando. Deje de andar mendigando. Ay, Señor, si es tu voluntad, sáname la pierna. Y a veces estamos una hora aquí hablando de milagros, de sanidades. El consejo que usted necesita está en la palabra. Y a veces estamos una hora aquí compartiendo los pastores, los líderes, una hora dándole consejos, dándole palabra. Termina la predicación, la reunión, se acerca y dice, Joel, ¿me puedes dar un consejo? Y el consejo que te di antes, ¿qué hiciste? Porque no valoramos la palabra, porque no prestamos atención a la palabra. Y hace tiempo estuvimos hablando, nos volvemos insensibles a la palabra. Y cuando la palabra encuentra personas insensibles, no puede hacer nada. Ahora, cuando encuentra una persona que le da valor, que la aprecia, que la guarda, que tiene hambre, que la vive, ahí está su milagro. Diga, en la palabra está mi milagro. O diga mejor, en la palabra está todo lo que yo necesito. Haga así, todo lo que yo necesito. Aleluya. La otra vez hablaba, la gente a veces se piensa que nos hace un favor a nosotros venir a la iglesia. Y es Dios quien nos da el favor de darnos la palabra. Por eso ame la palabra, guarde la palabra, valore la palabra. No se crea más que la palabra. Nunca jamás se crea más que la palabra de Dios. Más sabio. Y yo, ¿cómo me puedo crear? Más sabio que lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos creemos más sabios que la palabra de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad. Pero Dios quiere que nosotros, sus hijos, su iglesia, hagan su voluntad. Esto no estaba en mis notas,
Quería empezar con una historieta que leí. Me gustó mucho, y más en el día de hoy. Hace 1992 años, dice que un burrito llegó, pero contento a casa. Llegó contento al establo, entraba tan feliz que estaba la mamá burra, y le dice, mamá, dice, ¿tienes un hijo? Dice, nunca me había pasado algo de lo que me pasó hoy, dice. Estoy tan contento, la gente me aplaudía, dice, la gente me ovacionaba y me gritaban. Es más, dice, mamá, dice, se sacaban sus mantos, dice, sus sacos, los tiraban en el suelo, me tiraban palmas, plantas, flores, para que yo pasara por encima y no me hiciera daño las patas, mamá, y caminaba yo. Es que hice un show ahí, yo me sentía como un corcel, el burro se sentía un corcel, un caballo, ¿sabes lo que es un corcel, no? En su corcel. Y yo caminaba por ahí y me sentía tan importante. Y la mamá le dice, hijo, ¿de verdad? Que sí, mamá. Y dice, ¿ibas tú solo? Dice, no, arriba mío iba un tal Jesús. Yo lo llevaba a un tal Jesús y entramos, pero la verdad que me sentí tan bien. Y la mamá lo miró y dice, así que no iba solo. No, ¿y quién iba? Es Jesús. Dice, bueno, dice, prueba y sal mañana a ver qué tal va la cosa. El burrito vanidoso al día siguiente se levantó, se lavó la cara y dice, mamá, me voy a dar una vuelta a la ciudad, ahora vengo. Salió el burrito, todo como un corcel iba él, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, ya al atardecer viene llorando, desesperado, entra por el establo y la mamá lo ve venir y dice, ¿qué te pasó, hijo? Mamá, dice, me sentí tan mal hoy, dice, la ciudad, dice, me ignoró por completo. Es más, fui a la plaza del pueblo donde estaban todos a ver qué tal, que sucedía algo, y me echaron de la ciudad, me sacaron corriendo. Y la mamá le dijo, ¿te das cuenta, hijo? ¿Te diste cuenta que realmente los aplausos y la ovación, la gloria, no eran para ti, sino era para Jesús? Enseñanza, iglesia. Cuando nosotros salimos sin Jesús, no somos nada. Cuando nosotros vivimos sin Jesús, no somos nada. No se crea más que Jesús. Si usted es algo, es gracias al Señor. Si usted ha alcanzado algo en esta vida, es gracias a Dios. Por eso, dele valor a la palabra. Dele valor a la palabra. Me encanta. Todo es gracias al Señor. La otra vez escuchaba a alguien que dice que se compró una camisa, y cuando se la fue a probar no le gustó, dice, porque me encuentro en una camisa parecida a esta, una camisa rara, ¿no? Y dice, no me gusta, y se la habían regalado y le dejaron el ticket, dice, me la voy a ir a cambiar porque cuando me pongo esta camisa me veo raro. Entonces fue a la tienda y le dijeron, se acerca al dependiente y le dice, ¿qué quiere, señor? Dice, no, vengo a cambiar esta camisa porque cuando me la pongo me siento raro, me veo raro. Dice, entonces quisiera otra camisa. Y el dependiente, el jefe de la tienda, le dice, a ver, pruébesela. Se la puso y dice, usted no es raro, usted es diferente. La camisa te hace ver diferente. Y muchas veces nosotros creemos que somos raros, pero cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, Él no murió para que usted fuera raro, sino para que usted sea diferente a los demás. Y Dios quiere que usted sea diferente a los demás. Por eso Él vino, para que usted y yo no seamos raros. A veces dice, este es raro, este es evangélico. Es más, ni evangélico, evangelista nos dicen a veces. Este es raro, todo esto es evangelista. No, usted tiene que ser diferente. Pero con la diferencia, ¿y cuál es la diferencia? ¿El sapo de otro pozo? No, de amor. Si en la empresa no hay amor, usted de amor. Si en la empresa lo tratan mal, usted trátelos bien. Si usted lo ignoran, usted dele valor a las personas. Y va a ver cómo eso va a marcar la diferencia. Porque ahí el mundo va como va. No hay amor,
no hay autoestima, ni estima al prójimo, no hay nada. Pero sea diferente. A partir de esta semana, usted sea diferente, marque la diferencia. Usted no es raro, usted con Cristo es diferente. Así que hoy vamos a estar hablando, es que tengo varias cosillas, pero hace unos días estaba hablando con una persona y me preguntaba por qué la gente se enfría y por qué la gente se muere espiritualmente. Entonces, a veces uno le puede dar palabras humanas, una respuesta a una persona para salir del apuro, pero yo fui a casa y le dije, Señor, ¿por qué hay gente que espiritualmente se secan? ¿Por qué hay gente que espiritualmente se mueren? Viniendo a la iglesia, empiezan bien, pero llega un tiempo, una etapa en la vida que parece que se estanca y alguien que deja de crecer tiende a decrecer, como nos enseñan los pastores, y al final todo lo que decrece, todo lo que se seca, todo lo que se marchita, termina muriendo. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ser uno de esos, pero ¿por qué suceden estas cosas? Y el Señor, a mí me habla por la palabra, no sé cómo lo habla usted, a mí me habla por los pastores, por los siervos de Dios, por los papás de la casa, por los pastores, por la voz de los pastores, de los líderes. Él me habla a través de la creación muchas veces, pero de la forma más clara que Él tiene para hablarme, bueno, me habla a través de su Espíritu Santo. Y si yo le fallo a lo que es en la palabra de Dios, no, porque la palabra de Dios nunca falla, pero podemos hacer oídos omisos a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos a los siervos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y si en estas tres yo le fallo, después tengo la voz de mi mujer, que prefiero que me hable el Espíritu Santo, porque Él sabe tratarme con amor. Él sabe decirme las cosas con amor. Pero le digo, cariño, ¿por qué esto? ¿Por qué la gente? Y estábamos hablando y enseguida pudimos apreciar. El Señor dijo, el problema no soy yo, dice, el problema son las personas. Es que las personas quieren que yo derrame de mi unción sobre los odres viejos. Entonces, yo no puedo derramar mi unción nueva en odres viejos, dice, porque si yo derramo mi unción en los odres viejos, va a llegar un momento que los odres van a reventar y yo voy a perder mi unción. Entonces, el problema no soy yo que no derrame de mi unción, sino que cambien el odre, cambien el corazón. Por eso el apóstol Pablo enseñaba y decía en Romanos 12:2, renueven su manera de pensar, cambien el odre, porque si no cambias el odre, yo no voy a poder derramar de mi unción. Y me dijo, ¿te das cuenta que el problema no sigo siendo yo, sino siguen siendo los odres? Y yo le dije, Señor, yo necesito un odre nuevo, para que tú derrames de esta nueva unción. Yo no me quiero secar, yo no me quiero morir, yo no quiero ver pasar el tiempo y como otros crecen y como otros me adelantan, porque esto es una carrera. Me adelantan y yo me quedo rezagado, sino que voy a luchar, voy a cambiar, voy a transformar, voy a hacer lo que haga falta. Y voy a aprender a confiar más en Él. Por eso yo me volví totalmente dependiente de la unción, de la gracia del Señor. Para todo, no puedo hacer nada. Yo necesito la gracia del Señor para respirar. Necesito la gracia del Señor para levantarme. Necesito la gracia del Señor para mover. Para cada proceso que estamos pasando. El otro día me dio una rabia el corrector porque yo quería poner un mensaje y me salió otra cosa. Y lo mandé y lo quería corregir y no podía corregirlo. Y digo, Satanás, ¿no? Pero y puse de esta, porque hay tribulaciones que tenemos que pasar, y pasamos, pero de estas y de todas las que vengan, vamos a salir más que vencedores, porque el Todopoderoso está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Y el corrector no sé qué puso, le dije a mi mujer, le digo, mira lo que me puso, yo no quiero mandar esto. Y no se podía corregir. Y digo, bueno, déjalo, total, yo sé lo que creo, que la gente piense lo que quiera, pero lo que yo sé que de esta y de todas las que vengan, voy a ser más que vencedor. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo, porque el Todopoderoso está con nosotros.
Así que a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor. No se crea como este burrito que él se pensaba que era todo para él. Es todo para él, para el Señor. Aleluya. Bueno, vamos a la palabra. Tengo 10 minutitos y en 10 minutitos usted sea rápido en oír. Le he titulado La voluntad de Dios o mi voluntad. Mi voluntad o la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? El pastor el domingo pasado terminó la reunión diciendo que es necesario comer el pan diario. Y me encanta porque Jesús dice, el pan mío, mi pan diario, mi comida, es que yo haga la voluntad del que me envió. O sea que el día a día de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios estaba con Jesús? Cuando Jesús oraba, cuando Jesús hablaba, ¿sucedían milagros? ¿Por qué? Porque él hacía la voluntad del que le había enviado. ¿Usted quiere que sucedan milagros cuando usted ore? ¿Usted quiere su matrimonio feliz? ¿Usted quiere su familia feliz? ¿Usted quiere a sus hijos sentados aquí? Hoy ya a la mañana no entrábamos, pero ¿quiere ver a su familia aquí? ¿Usted quiere ver a sus descendientes de la tercera, cuarta generación aquí sentados sirviendo a Dios? ¿Qué tiene que hacer? La voluntad del que me envió. Diga, yo tengo que hacer, o dígalo mejor, mi prioridad es hacer la voluntad del que me envió. Amén. Aleluya. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Mira, se lo voy a leer así vamos rápido. Hoy quiero hablarles de un tema que creo que es muy importante. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante. Porque muchas de las cosas que vivimos como cristianos, como personas, muchas de las cosas que vivimos y que pasamos y que atravesamos y que experimentamos, es porque realmente no estamos sacando provecho a lo que Dios nos dio y a lo que Dios nos dejó como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos, le echamos la culpa al enemigo de las cosas que estamos pasando, le echamos la culpa al enemigo pensando que es él, pero si nos paramos a pensar, el diablo es diablo y él va a hacer lo que él va a hacer, no puede hacer otra cosa. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, nos podemos parar y posicionar y hacer realmente la voluntad del Padre. Y cuando entendemos que el hacer la voluntad del Padre nos bendice a nosotros, porque dice que la voluntad del Padre en Romanos 12:2 dice es buena, es perfecta y es agradable. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Por eso tenemos que cambiar nuestros odres, nuestra manera de pensar. Entonces, cuando cambiemos nuestra manera de pensar, vamos a saber y a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. El problema que hoy usted pueda estar atravesando, usted no se da cuenta y usted quiere pasar y salir rápido de este problema, pero este problema a usted le va a llevar a ver que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Quizás no lo entendamos hoy en día. Pero si usted permanece haciendo la voluntad de Dios, usted va a mirar para atrás el día de mañana y dice, wow, este problema, esta montaña, este gigante, esta circunstancia que parecía que me iba a ganar, que me iba a vencer, que me quería destruir, que me quería aplastar, fue simplemente algo pasajero. El apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación es pasajera. Y entonces, ¿por qué? Porque Pablo descubrió que la voluntad de Dios es buena y los hijos de Dios, con Dios nunca perdemos, con Dios siempre ganamos. Con Dios nunca pierde usted, con Dios siempre gana. Entonces, hoy quiero que se le revele que la voluntad de Dios tiene que ser su prioridad en su vida. Tiene que ser su propósito en su vida. Miren lo que dice 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero Dios nos la reveló. ¿Quién nos la reveló? Nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu.
¿Se da cuenta que no es algo natural, sino es por la revelación de Dios? No es lo natural. Cuando un hombre pone su pensamiento, se transforma en doctrina. Y las doctrinas no cambian las vidas. La revelación de Dios, la revelación a través del Espíritu. Por eso dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, que dentro de usted, dentro de mí, hay un espíritu. Dios nos creó y nos puso un espíritu. Y el punto de contacto que tiene Dios para trabajar con nosotros es a través del espíritu. Dios no va a trabajar a través de su alma, a través de sus sentimientos. Dios trabaja a través del espíritu, porque el espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, todo. Dice, entonces, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, dígale, yo no tengo el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu tiene usted? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí está la clave. La palabra con sabiduría humana nos llevan a las doctrinas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando nosotros tenemos una mente carnal, una mente natural, no podemos entender las cosas del Espíritu. No entendemos las cosas. Y Dios te está hablando a tu espíritu, pero como funcionamos con una mente carnal, una mente natural, escuchamos la palabra y dice, qué bien, qué chiste. Y se acuerdan de los chistes, pero no se acuerdan de lo que la palabra quiere venir, porque tenemos un punto de contacto. Y así como Dios necesita un punto de contacto que es el espíritu, su espíritu, para transformar su vida, el que, ay Jesús, no se me duerma, porque después me va a venir a pedir consejos y te voy a decir dónde estabas cuando venía la palabra. ¿Se da cuenta? Así como Dios necesita un minuto me queda. Bueno, Dios necesita un punto de contacto que su espíritu, el diablo también usa un punto de contacto que es nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para controlarnos. Y es ahí cuando Él toma control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra manera de pensar. Es cuando usted se da cuenta que usted no puede hacer la voluntad de Dios. Y nos es más fácil hacer la voluntad del que nos está utilizando que hacer la voluntad de Dios. Y puede ser que vengamos a la iglesia, pero como hay un punto de contacto, porque Dios usa el espíritu para el punto de contacto, pero Él usa su alma, tus sentimientos para tener este punto de contacto, y como te controla por ahí, Él te usa en muchas cosas. Te usa en la crítica, te usa en la envidia, te usa con las ofensas, te usa en los celos, te usa con los chismes, te usa en la disconformidad, te usa en la discordia, porque Satanás necesita un cuerpo para llevar a cabo su propósito. Y como usted no rompió ese punto de contacto todavía y lleva 10, 15, 20 años en la iglesia, todavía sigue conectado. Él cuando quiere lo utiliza y trae discordia, trae chisme, trae celos. Y así están las iglesias. Así están las iglesias, adorando a Dios, cantando sana, bendito el que viene, pero el punto de contacto sigue en el alma. Y ya con esto termino. Tendría muchas cosas que hacer, porque aquí recién estamos empezando. Parezco el pastor Alfredo. Prepárese porque ahora viene lo bueno. Cómprese bloques porque Satanás, como dijimos, así como Dios necesita un punto de contacto, el diablo también. Por eso tiene que ser, sí, y el punto de contacto que él utiliza es tu alma, son tus emociones, son tus sentimientos. Por eso tienes el carácter que tienes.
y no lo cambia, porque te tiene pillado por ahí. A Él no le interesa tu cuerpo, a Él lo que le interesa es controlar tu voluntad. Porque si te tiene por tu voluntad, te tiene por todo. Y cuando usted tiene su voluntad rendida al enemigo, le va a ser totalmente imposible hacer la voluntad de Dios. Ahora Jesús dijo, en mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió. Mi pan, ¿cuál es tu pan diario? ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios? Póngase de pie allí donde está. Tendríamos mucho más porque por el tiempo. Su problema no es el que tiene a su lado, su problema no es su esposa, su problema no es su suegra. El verdadero problema es quién te está usando. Es quién tiene el control de tu punto de contacto. Y como Él tiene controlado por aquí, por ese punto de contacto. Usted tiene ese punto de contacto, yo tengo este punto de contacto. Por eso esta guerra no es carnal, sino que es espiritual. Y cuando yo me rindo a Él, aplauda al Señor. El problema es que vives enfocado en lo temporal, en lo que te rodea, en lo material, y no le das cabida a lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios quiere transformar, quiere hacer en tu corazón. Y lo que Dios quiere hacer es que usted sea una nueva criatura. Hoy el pastor estuvo hablando y hay fiesta en el cielo porque hoy se entregaron varios. Pero qué bueno que en esta noche podamos hacer una oración allí donde estamos y decirle gracias, Padre amado. Digamos todos juntos, gracias, Padre, porque tú me amas. Y gracias porque enviaste a tu único Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí y para perdonarme de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que te he ofendido. Y en esta noche te pido perdón. En esta noche rompo con todo punto de contacto que el diablo me tenía esclavizado. Me había hecho su peón. ¿Sabe qué es un peón? Un trabajador que hace y vive para hacer lo que el jefe le diga. El diablo nos tenía esclavizados, nos había hecho su peón. Pero en esta noche rompo, con todo punto de contacto que me tiene esclavizado, que me tiene atado, que me tiene sin hacer la voluntad de Dios, que me impide hacer la voluntad de Dios. Y yo me rindo a ti, Jesús. Te acepto en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y hacerme una nueva criatura. Te amo. Te alabo, te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, iglesia.